de los que están llegando a Miami, y no son pocos, ¿no? Se están encontrando, y los que han ido a Cancún y bueno, todo el Golfo de México, con el problema de que las playas están infectadas de sargazos. Yo recuerdo de haberme notificado el tema de la existencia de los sargazos, del mar de los sargazos, en una serie que veía de chico, Aquaman, ¿no? Había un capítulo que transcurría en el mar de los sargazos. Pero hoy esto ha tomado una dimensión completamente distinta y para hablar de eso está en línea el biólogo marino Diego Rodríguez. Diego, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Mirá, nosotros venimos siguiendo muy puntualmente este tema. Me sorprendí gratamente el otro día cuando tuvimos la comunicación de que, bueno, que ustedes estaban en condiciones de volcar una expresión sobre esta cuestión. El mar de los Sargazos históricamente ha estado envuelto en como una suerte de pátina de misterio, pero hoy se ha transformado en un impacto de características ambientales que me parece que hasta ahora nadie logra realmente comprender, ¿no? Sí, mira, José Luis, es un tema muy interesante, es un tema que emergió muy rápidamente, ¿no? Si bien, como decías vos, ¿no? El Mar de los Sargazos es uno de los lugares más, te diría, más tradicionales, más conocidos en el Atlántico Norte, básicamente por todo esto, ¿no? Por las historias, porque tiene una particularidad que son fundamentalmente sus campos de vientos, ¿no? Que hacen que en ese lugar, que es como una especie de mar que está rodeado o en realidad definido por una serie de corrientes, hace que, bueno, en ese lugar haya una concentración superior de estas algas, ¿no? Estos Ujú. sargazos, como vos decías. Eh, entonces, bueno, la llegada de toneladas y toneladas de sargazo en todo el Caribe, que no fue el único lugar, ahora te Ujú. comento, no es el único lugar que ocurre esto, se asoció directamente con el Mar de los Sargazos. Para quien no se escucha, el Mar de los Sargazos está ubicado más o menos a la altura de la costa este de Estados Unidos, entre Florida y las Carolinas, más o menos, y ubicado hasta más o menos la mitad del Atlántico. Lo primero que se pensó es, bueno, tratar de entender cómo los sargazos llegaban hasta el Caribe, cuando en realidad el proceso oceanográfico es el inverso, es básicamente las aguas del Golfo de México Claro. las que, hacen que el origen de los sargazos es en el Golfo de México y va hacia el Mar de los Sargazos, sino lo inverso que estaba ocurriendo. A partir del año 2011 se dan estas grandes blooms que se llaman, ¿no? Estas Mm. explosiones de biomasa, y lo primero que se vio es que en realidad los sargazos que llegan al Caribe no provienen del Mar de los Sargazos, sino que provienen de la costa norte de Brasil, Ajá. Guyanas, Venezuela y demás, y que son llevadas hacia dentro del Caribe fundamentalmente por la corriente ecuatorial, ¿no es cierto?, Ujú. que va en el sentido de África hacia América. Entonces, lo primero que se encontró es el hecho de que los sargazos no estaban donde girados, donde se preveía que era el Mar de los Sargazos. La segunda pregunta era ¿por qué tanta cantidad? ¿No es cierto? Ujú. Lo que uno presupone que al haber una gran cantidad de sargazos significa que hay condiciones oceanográficas que favorecen este crecimiento. Lo primero que esto es como una especie de rompecabezas, ¿no? Que se va Ujú. empezando a ver de dónde provienen las cosas y cómo se originan. Entonces, una de las cosas de las variables que se tratan de ver cuando ocurren estos fenómenos es ver de dónde se obtienen los nutrientes para que haya esta superproducción de Claro. sargazo. ¿Por qué? Porque la zona norte digamos, lo que hablamos, ¿no? Norte de Brasil, Guyana y demás, es una zona donde hay naturalmente sargazo, pero no en semejante cantidad. Entonces, la primera asociación que se encontró es que los años esto no fue todos los años, fue Ujú. en el 2011, luego el 2012, después en el 14 y el 15, y ahora nuevamente en el 18 y el 19. Entonces lo primero que se vio es que esos años estaban asociados con
grandes inundaciones en el Amazonas, Ajá. producto no solo de la deforestación, perdón, producto de la lluvia excesiva y el Ujú. lavado fundamentalmente de los campos por esta combinación entre lluvia excesiva y deforestación. Y hay un tercer elemento que es el uso extensivo de muchos fertilizantes, principalmente Claro. para caña de azúcar y demás. Entonces, lo que se empezó a ver es que los años en donde había una explosión de sargazo, había inundaciones en el Amazonas y una gran cantidad de nutrientes que el propio Amazonas estaba llevando al mar. Claro. Entonces ahí se estaban dando ciertas y determinadas condiciones. Pero esto no era una regla directa, no era una cosa que siempre que pasaba ocurría la explosión de sargazo. Mm. Eh, por supuesto se empezó a ver de dónde podían aparecer los nutrientes y las últimas imágenes satelitales, digamos, desde julio del año pasado, este es un fenómeno que el pico es, digamos, en el pico del verano boreal, ¿no? Digamos, Mm. julio aproximadamente. Y las imágenes satelitales daban cuenta de un enorme, se llama cinturón de sargazo del Ujú. Atlántico, que va desde aproximadamente el Golfo de Guinea, en África, hasta el Caribe. Estamos hablando de una concentración de sargazos que tiene más de 9.000 kilómetros de largo y más de 20 millones de toneladas de sargazo, una cosa excepcional. Ujú. Del otro lado del Atlántico también hay, digamos, existe una nueva fuente de nutrientes, no nueva, pero digamos probablemente más accesible, que es por un lado todos los nutrientes que provienen del fondo del mar. El fondo del mar tiene que haber algún proceso por el cual traiga nuevamente a superficie los nutrientes que se hunden. Claro. Es un fenómeno que se llama un fenómeno de surgencia, como el que existe, por ejemplo, en el Perú, en el norte de Chile. Entonces, dos corrientes, que es la corriente de Canarias y la corriente de Benguela, en la costa africana también traen a superficie digamos, estos nutrientes. Y si se combina también con lo que está ocurriendo en el río Congo, que es similar a lo que ocurre en el Amazonas, en donde hay altos niveles de deforestación y alto uso de fertilizantes, pareciera como que se dio el caso de una serie de elementos que se juntaron en ciertos años y que hizo que, digamos, que se diera esta explosión de Claro. crecimiento del sargazo, ¿no es cierto? Sumado a eso hay otra fuente u otro hecho de que, digamos, las lluvias por este fenómeno de cambio climático y demás que están aumentando, pero aparte aumentan alternativamente en modo pendular entre América y África, ¿no? Entonces pareciera como que hay una nueva condición de permanente cantidad de nutrientes en la zona de la banda ecuatorial del Atlántico, que es la precondición, digamos, para este aumento. Y cuando en el Amazonas no hay tanta inundación, lo hay en el Orinoco. Entonces, bueno, es como un juego y dentro de esto último, un trabajo que salió hace unos poquitos días nada más, habla que otro de los elementos que pareciera estar jugando aquí en la dinámica de los nutrientes es la presencia de huracanes, Mm. en donde se ve que en las estaciones previas al aumento de sargazo hubo una estación muy fuerte de huracanes que también en cierto modo alteró la dinámica de los nutrientes, Sí. ¿no? Ahora, Entonces, que claramente escuchándote, ¿no? Lo primero que tengo que preguntar es ¿qué es el sargazo? el sargazo es un alga, Mm. eh, digamos, una alga macroscópica, ¿no? Una alga grande. Lo más cercano que nosotros conocemos acá al sargazo es lo que se conoce como cachiyuyo en la Patagonia, Ujú. que esas grandes algas marrones, ¿no? Que se bucea y se van a pescar salmones y demás, o las imágenes que se ven en California, ¿viste? Sí. Esos bosques enormes. Y la única diferencia, o sea, son del mismo grupo, pero la diferencia es que estas otras están enraizadas, están fijadas al fondo, y el sargazo tiene una serie de flotadores, ¿no? Tiene unos órganos llenos de aire que le permite tener todo su ciclo de vida flotando. Ajá. Es el sistema flotante natural más grande del mundo, ¿no? Y por supuesto que el sargazo no flota solo, sino Claro. genera todo un ecosistema que es muy importante por muchos aspectos, ¿no? Es como una gran nursery de muchas especies de peces, de tortugas. Ajá. Pensá, por ejemplo, que esto, el contrasentido, ¿no? Tiene un gran impacto sobre
el turismo. Claro. Se calcula que el turismo a escala mundial produce aproximadamente el 8% de los gases de efecto invernadero, fundamentalmente por el tema del transporte aéreo. Y solo el Mar de los Sargazos absorbe el 7% de todos los gases de efecto invernadero a escala mundial, y produce una enorme cantidad de oxígeno para la atmósfera, de manera que no tenemos que pensar está dentro de la lógica mal y el bueno, ¿no? Claro. Bueno, pero justamente como el enfoque está dado desde el impacto sobre la cuestión turística, Por inclusive ahí en supuesto. Cancún se ha constituido una comisión de científicos. Dame el nombre de la comisión esa, Rodri, que la gente esta que le escribimos por Facebook todos los días que no contestan. Es una cuestión, mexicanos son medios dormilones. Porque hace rato que estamos atrás de este tema, pues es muy impactante, Hace pero claro. rato, y hay una cosa que es importante, que también hay una gran cantidad de impacto sobre las pesquerías comerciales, ¿no? Claro. Pero como lo son usualmente en países mucho más pobres, que son países africanos, Barbados, Haití y demás, que tienen problemas realmente muy serios con esto, tienen mucho menos publicidad. Claro. Pensá que en México, fundamentalmente la Riviera Maya es uno de los destinos íconos de los argentinos, ¿no? Y que pareciera, y aunque parezca mentira, esto también va a tener efectos sobre la economía de muchos operadores turísticos, ¿no? Sí, en realidad, yo la verdad que la primera manifestación la recibí de un marplatense que luego de llorarme 15 minutos por su mala situación económica me dijo, me voy a Cancún porque está muy barato, porque con el tema del sargazo Claro. los all inclusive están en oferta. ¿Viste cómo funciona esto acá? Se tuve que bañar con sangre. Sí, no, tuve que sacar el canuto para pagar el aguinaldo, pero te mando saludos del Día del Amigo desde la Costa Amalfitana, qué sé yo, bueno, no importa, es otro tema. Típico comportamiento argentino. Claro, y ahí empecé a mirar un poquito la cuestión, y claro, siempre la afectación es por el negocio del turismo. Está muy bueno esto, además que nos ilustrás, porque es interesante saberlo, y además, bueno, lleva una vez más a la profunda reflexión que tenemos que hacer sobre lo que provocamos nosotros con la acción humana, ¿no? Vos me estás hablando del uso de fertilizantes, de la deforestación, pero también, bueno, del fenómeno de los ciclos de lluvia, que en realidad estamos bastante lejos de comprender. Solemos atribuirlo al calentamiento global, pero estamos muy lejos de comprenderlo porque... Sí, por supuesto. Estamos hablando en términos de probabilidades que después se transforman en certezas cuando realmente no lo son, ¿no es cierto? Obviamente. Pero también hay un problema que a mí, esto quizás es un ejemplo de la interconexión de las cosas, viste que hay como una gran tendencia a pelear sobre las cuestiones globales, ¿no? De la economía y demás, y esto nos hace ver que el planeta es un sistema global y que lo que nosotros no manejamos en un lugar aparece en sus consecuencias de una u otra manera, aunque sea cíclicamente. Y por otro lado también entender la lógica de la escala del problema, ¿no? Vos ves, también lees en los diarios, entonces ves las expresiones fundamentalmente de funcionarios y dicen, no, el sargazo no va a poder contra nosotros, tenemos las armas y te estoy hablando de un cinturón que llega desde el Caribe hasta África, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces las respuestas no son a la escala del problema, y lo peor es que muchas veces es porque se desconoce, ¿no? Porque no se hace o no se pregunta o no se hace una lectura crítica de lo que está pasando, y en realidad si estamos hablando que por ahí 25 o 30 países están teniendo el mismo problema, la respuesta no puede ser de un gobierno local en un lugar de sí, vamos a sacarlo y no vamos a sacar encima el problema. No, desde ya que sí. Bueno, desde ya, gracias por ilustrarnos, Diego, que tengas una buena jornada. Gracias, José Luis, un abrazo. Bueno, el biólogo Diego Rodríguez, estábamos hablando de este tema que queríamos